Bueno, pues primero de todo quería dar las gracias a ti, José Luis, por invitarme a participar en este festival y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, porque con la cantidad de eventos que hay hoy en día online, la verdad es que es todo un honor que hayáis decidido dedicar un poquito de tiempo a escuchar lo que os tengo que contar. Así que nada, simplemente empiezo dándolos las gracias. Y bueno, pues algo tenía que tener bueno el coronavirus, ¿no? Y es que este tipo de eventos, pues ahora hay muchísimos, están a la orden del día, algo que hace un año era impensable. Pero yo me hago otra pregunta, ¿no? ¿Es lo único bueno que nos ha traído el coronavirus? Esta proliferación de eventos online. Porque yo creo que no. Desde lo que a mí me respecta, el coronavirus me ha cambiado mucho la vida, porque antes normalmente ese tipo de charlas las daríamos de forma presencial, ahora estamos aquí todos en nuestras casas, pero también el coronavirus ha reabierto un debate muy interesante sobre el modelo económico de España. Llevamos meses escuchando en todos los medios de comunicación sin excepción, o sea, no hay ningún medio de comunicación que no haya sacado este tema, sobre el papel que juega la ciencia como motor económico en España, ¿no? Y parece que hay unanimidad al decir que necesitamos de la ciencia y de la investigación para ser algo más que un país de servicios. Todo este debate lo que ha hecho ha sido, bueno, pues ha provocado diferentes reacciones. Por ejemplo, hemos podido ver que los científicos se han manifestado online para denunciar la situación precaria de la investigación. Hay campañas de televisión que se han propuesto conseguir que el 2% o sea, que se dedique el 2% del PIB anual a investigación. E incluso el ministerio ha conseguido, bueno, ha lanzado un segundo, porque es que tengo a todo el mundo, nada, ya está, es que quería quitar las pantallas de la gente porque si no, no veo el PowerPoint. Vale, bueno, pues eso, lo que decía, ¿no? Que hasta el ministerio ha sacado una consulta pública eh, para la modificación de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto parece que, bueno, pues que... Ay, jolín, no sé qué está pasando. Vale, pero a mí me surge otra pregunta, yo soy muy preguntona, ¿no? Y pienso, pero este debate realmente es nuevo porque a mí me suena a algo que ya hemos escuchado antes, ¿no? Y es que en realidad ya lo hemos vivido esto. En el año 2019, los políticos ya prometieron que iban a dedicar el 2% del PIB a investigación científica. O sea, que la campaña de La Sexta no era algo tan novedoso, era simplemente una manera diferente de conseguir que los políticos hicieran lo que ya habían prometido. Incluso si nos remontamos más allá en el tiempo, en el año 2012, en este caso en relación a la crisis económica de 2008, ya los titulares de algunos periódicos ya se hicieron eco de ese problema, ¿no? de la ciencia como posible motor de la economía. Así que da la sensación de que cada vez que tenemos una crisis económica resurge este tema. Sin embargo, no parece que se tomen medidas que lo solucionen, porque si no, no resurgiría cada X años, ¿no? Y yo de nuevo me hago otra pregunta. ¿Acaso no hemos visto ya ejemplos en los que la ciencia sí que ha generado riqueza, sí que ha generado mm, eh, un valor añadido, ¿no? a la sociedad? Bueno, yo no he venido aquí hoy a hablar a dar mi opinión personal sobre el papel que debe o no debe jugar la ciencia en nuestro país. Simplemente me ha parecido, pues eso, una buena forma de introducir al tema que realmente vamos a hablar hoy, que es cómo la ciencia o si la ciencia es capaz de generar riqueza, de generar un turismo de calidad cultural o incluso de revertir la despoblación en las áreas rurales. Y para eso tenemos el mejor ejemplo aquí al lado, literalmente, porque yo vivo aquí al lado de Atapuerca, ¿no? Y es la Sierra de Atapuerca. Quiero pensar que, bueno, supongo que todo el mundo conoce a Atapuerca, pero como siempre hay algún despistadillo por ahí, voy a hacer una breve introducción para que todos sepamos de qué estamos hablando.
La Sierra de Atapuerca es este puntito amarillo que se ve aquí, no sé si veis mi ratón, espero que sí, es este puntito amarillo que se ve aquí, ¿vale? Es una colina situada a unos 15 kilómetros al este de la ciudad de Burgos y está situada entre la cordillera Cantábrica al norte y la cordillera Ibérica al sur. Desde siempre ha sido una colina situada en una posición estratégica que ha contribuido a, ha sido siempre un punto de encuentro, ya que es el paso que permite comunicar la cuenca del Ebro con el interior peninsular a través de la cuenca del Duero. Digamos que siempre ha sido un lugar de paso. Pero, ¿qué es la Sierra de Atapuerca? La Sierra de Atapuerca está formada por roca caliza. La roca caliza es carbonato de calcio y se disuelve fácilmente con el agua, con el agua que circula, perdón, con el agua que circula en la superficie y que se infiltra por las grietas de esa roca. Al infiltrarse por estas grietas, las va agrandando y va creando cavidades. Y eso es lo que ocurrió en Atapuerca. Conforme el río Arlanzón, que circula muy cerca de la sierra, fue excavando su valle y el nivel freático fue bajando, las aguas subterráneas dejaron de circular por el interior de las cavidades hasta dejarlas vacías. Cuando ocurrió esto, que se produjo hace aproximadamente 1.000.000 de años, fue el momento en el que animales, sedimentos, plantas pudieron entrar en las cavidades y acumularse en su interior, rellenando las cavidades, en muchos casos hasta colmatarlas, es decir, hasta llenar la cavidad hasta el techo y que ya no pudieran entrar más sedimentos y por lo tanto no pudieran tampoco entrar animales y realizar sus actividades dentro de la cueva. A este sistema es lo que se le conoce como sistema kárstico. Y Atapuerca tiene una particularidad, y es que es un sistema kárstico multinivel, es decir, que tiene 3 niveles de galerías. Tenemos el nivel superior, indicado aquí en verde, el nivel intermedio, indicado en lila, y el nivel inferior, indicado en rosa. En la diapositiva veis todas las cuevas que están asignadas a cada uno de estos niveles, es decir, las cuevas que se fueron formando en cada uno de estos momentos. Muchas de ellas, como decía, se rellenaron hasta el techo. Ese sedimento además dio lugar a la proliferación de vegetación que creció sobre las cuevas, en fin, y al final estas quedaron cubiertas y quedaron ocultas durante miles de años. Así que, ¿cómo los descubrimos? Bueno, pues la Sierra de Atapuerca, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se descubrieron gracias a la construcción de una vía férrea a finales del siglo XIX. El objetivo de esta construcción era transportar hierro y carbón desde la Sierra de la Demanda hasta Vizcaya. En principio no estaba previsto que la vía férrea atravesase la Sierra de Atapuerca. Sin embargo, a última hora se cambió de trayectoria, aun cuando este cambio supuso un enorme coste económico y de tiempo de ejecución de la obra. No está muy claro por qué hicieron este cambio de última hora. Parece ser que lo que pensaron es que al construir la vía férrea, en esas demoliciones, podrían aprovechar la roca caliza, es decir, hacen una especie de cantera, ¿no? A la vez que construían el ferrocarril, pues explotaban la caliza. Bueno, lo cierto es que no sabemos muy bien por qué ocurrió y que tampoco nos importa demasiado. Lo importante de toda esta historia es saber que gracias a esa decisión de última hora, atravesaron la Sierra de Atapuerca y pusieron a la luz, al descubierto, algunos de los yacimientos más importantes de Atapuerca, que son los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, y son algunos nombres súper conocidos como Grandolina, Galería o Cima del Elefante. Sin embargo, aunque, como veis, estos yacimientos son conocidos desde finales del siglo XIX, los yacimientos no empezaron a excavarse de forma sistemática hasta la década de los años 70 en el siglo XX. Todo fue fruto de una casualidad, o a lo mejor no tanta casualidad, pero como todo en ciencia, a veces hace falta un golpe de suerte para hacer hallazgos maravillosos como los de la Sierra de Atapuerca. En este caso, esta historia la protagonizó Trinidad Torres, que es este señor que veis aquí en la fotografía, pero en el año 76 él era un estudiante de doctorado en Madrid bajo la dirección del paleontólogo Emiliano Aguirre. Trinidad Torres estaba haciendo una tesis dedicada al estudio de los fósiles de
osos de las cavernas y había escuchado hablar de una montaña en Atapuerca en la que parece que había muchas cavidades y que parece que había huesos de oso. Entonces él dijo, bueno, pues yo voy a ir a Burgos a ver qué me encuentro por allí y a ver si puede serme útil para la tesis. Y así llegó a Burgos, se puso en contacto con el grupo espeleológico Edelweiss, que llevaban ya desde los años 50 estudiando toda la red de cavidades de este sistema kárstico de Atapuerca, cartografiándolas y estudiándolas. Así pues, este grupo pues, le comentó que efectivamente había una gran cantidad de huesos de oso en una cavidad que llamaban la Sima de los Huesos. Y bueno, pues Trinidad Torres fue para allá y empezó a excavar. En esa excavación encontró algo más que huesos de oso, encontró una mandíbula humana. Y fue algo bastante llamativo porque no era normal encontrar una mandíbula humana y menos en asociación con huesos de oso que están extinguidos actualmente. Así que esa mandíbula, volvió a Madrid y se la entregó a Emiliano Aguirre. Lavinia tiene la conexión, ¿Sí? la voz se te va a veces. Imagino que Perdón, es es la que justo además me conexión. han llamado. Ah, pues debía ser eso, que Perdón, te ¿me entraba escucháis? un móvil. Ahora Es que sí. me ha entrado una llamada, sí. Pues ya, ahora, No ahora sé ya. dónde me he quedado, dónde me habéis No, perdido. estabas, no se te ha ido mucho, se te ha ido solo un poco. Es que justo me han llamado por teléfono, lo siento. Vale, bueno, pues decía esto, ¿no? Que Trinidad llevó esta mandíbula a Emiliano y él fue el que se dio cuenta realmente de la importancia del hallazgo y decidió montar un proyecto multidisciplinar, porque él se dio cuenta de que iba a necesitar de muchas especialidades diferentes para poder abarcar todo lo que estos yacimientos iban a poder aportar, ¿no? Y así es como en el año 78 Emiliano Aguirre creó el primer proyecto Atapuerca. Y bueno, os estaréis preguntando que por qué estoy hablando de todo esto, ¿no? Y porque en realidad no estoy hablando de turismo. Bueno, pues Atapuerca, digamos que es el mejor ejemplo de cómo el estudio del pasado, el estudio científico de nuestro pasado, ha mejorado el presente de toda una región y está proporcionando un futuro impensable hace apenas 40 años para toda esta región. El proyecto Atapuerca, como decía, nació en el año 78 bajo la dirección de Emiliano Aguirre, con apenas unas 20 personas, que era el equipo de investigación, que posteriormente pasaría a ser lo que ahora conocemos como el equipo de investigación de Atapuerca. Emiliano estuvo dirigiendo este proyecto hasta el año 91, cuando se jubiló y cedió la dirección a los actuales codirectores, a Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell, que todos conocéis, yo creo. Además, toda esta primera trayectoria de investigación que había desarrollado Atapuerca, o sea, Emiliano en Atapuerca, se vio reconocida en el año 91, el año de su jubilación, porque la Junta de Castilla y León declaró los yacimientos bien de interés cultural. En el año 92 empezaron los hallazgos importantes, después de una década de preparación de los yacimientos, de limpieza de los yacimientos y de estructuración seria del proyecto, fue cuando empezó a haber realmente hallazgos. Y aparecieron los restos de cráneos humanos en el yacimiento de la Sima de los Huesos, entre ellos el cráneo de Miguelón, que es uno de los más conocidos. En el año 94 aparecieron los restos de una nueva especie aparecieron restos de homínidos de una nueva especie, a la cual el equipo de investigación de Atapuerca tuvo el honor de darle el nombre, de bautizar a esta nueva especie. La llamaron Homo antecesor, que significa Homo explorador. En el año 97, gracias a todo este recorrido impresionante del proyecto, el equipo de investigación de Atapuerca obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y el actual príncipe Felipe entregó personalmente el premio a Emiliano Aguirre en reconocimiento a todo este trabajo. El proyecto, como podéis estar viendo, ya empezó a coger una envergadura considerable y se consideró necesario crear la Fundación Atapuerca para dar soporte tanto al proyecto como al equipo de investigación. Lo más notorio de esta fundación
es que, contrariamente a lo que podía haber ocurrido, su sede está en Ibeas de Juarros y no en Burgos. Y Ibeas de Juarros, para el que no le conozca, en el año 99 tenía apenas 979 habitantes. Era un pueblo pequeñísimo, o sea que la inversión para construir un edificio y hacer algo así en un pueblo tan pequeño tenía una intencionalidad, no fue al azar. Y el mayor espaldarazo que consiguieron los yacimientos fue la declaración por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. A partir de ahí, todo se vino hacia arriba, todo empezó a crecer de forma exponencial. Sobre todo porque además los hallazgos nunca han parado. En el año 2007 aparecieron un premolar y una mandíbula de homínido en la cima del elefante, datada en 1,2 millones de años, que desbancó a los restos de Homo antecesor, que tenía una antigüedad de 800.000 años, como los restos fósiles del género Homo más antiguos de toda Europa. En el año 2009, como decía, ya esto empezó a desmadrarse, se creó el sistema Atapuerca, que depende de la Fundación Siglo y de la Junta de Castilla y León, y cuyo objetivo es dirigir la infraestructura y el turismo del entorno de los yacimientos. Además, coincidió con la inauguración del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, donde trabajo yo actualmente. En 2010 se inauguró el Museo de la Evolución Humana, justo al lado. Aquí en esta imagen vemos el CENIE y el museo. Y finalmente, en el año 2012, se inauguró el Fórum de la Evolución, que es un palacio de congresos y que culminó la construcción del complejo Evolución Humana, ubicado en el mismo centro de Burgos y transformando arquitectónicamente e urbanísticamente la ciudad entera. Porque para poder construir este complejo, incluso se modificó la carretera que pasaba por el centro de Burgos. Para que os hagáis una idea de la magnitud del proyecto y de la magnitud del complejo de la evolución humana y lo que ha supuesto para la ciudad de Burgos. Actualmente, en el año 2021, el equipo de investigación de Atapuerca está integrado por cerca de 300 especialistas de 22 nacionalidades distintas y de 30 disciplinas diferentes, lo cual da un poquito la razón a esa primera visión que tuvo Emiliano Aguirre en el año 78, cuando él ya pensó que iba a necesitar un equipo pluridisciplinar, que no solamente valían geólogos y paleontólogos y arqueólogos, sino que iba a necesitar gente de muchas disciplinas científicas diferentes. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque en el mundo hay muchos proyectos de investigación, en España también, pero no todos han conseguido esta magnitud, esta envergadura. Bueno, pues el éxito de Atapuerca, o al menos eso es lo que yo creo y es lo que creemos todos en el equipo, está basado en la implantación de un nuevo concepto de ciencia, de una forma nueva de entender la ciencia. Y es que Atapuerca ha sido pionero 2 veces. Por un lado, hemos sido pioneros en el estudio de la evolución humana en España, pero también en la socialización de la ciencia. La socialización de la ciencia es una forma diferente de concepción de la ciencia que ya Eudald Carbonell en 2013, en uno de sus múltiples artículos, definió de la siguiente manera. Para él, él entiende la evolución como un paradigma de conocimiento, pero también de pensamiento y estrategia de desarrollo y progreso social. Para que nos entendamos, porque esto no está muy claro, lo que quiere decir es que este programa de socialización de la ciencia pretende utilizar el conocimiento generado en los yacimientos como una estrategia de desarrollo y de progreso social. Y para eso, este programa se basa en 3 pilares: investigación, docencia y divulgación. Es evidente que el primer pilar, el pilar básico, el pilar esencial de este proyecto es la investigación, la cual se centra en un objetivo muy concreto, y es conocer los procesos de la evolución del género Homo en todo su entorno, y para ello estudia todo el registro de esta especie, de este género, en Eurasia, principalmente en los yacimientos de Atapuerca. Este proyecto de investigación ha conseguido, entre otros muchos hallazgos y entre muchos otros hitos, la definición de una nueva especie, encontrar el ADN más antiguo del mundo, encontrar los restos Homo más antiguos de Europa,
o demostrar que los neandertales podrían hablar como nosotros. Esta noticia es reciente, es tan reciente como que se salió la semana pasada. Así que no es de extrañar que los descubrimientos de Atapuerca hayan sido portada de revistas tan prestigiosas como las revistas. El segundo pilar de este proyecto es la docencia. Y es que todos los miembros del equipo de investigación de Atapuerca tenemos claro una cosa, y es que la vida es finita. Y si queremos que el proyecto continúe y se perpetúe en el tiempo, necesitamos un relevo generacional. Y esto solo se consigue con formación y enseñanza. Así pues, el proyecto ha invertido muchísimos recursos y esfuerzo en crear estructuras sólidas de enseñanza sobre la evolución humana en España. Por ejemplo, son destacables estos dos másters que os he puesto aquí en el PowerPoint. El máster interuniversitario en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana de la Universidad Rovira i Virgili y el máster universitario en Evolución Humana de la Universidad de Burgos. Sin ir más lejos, yo fui alumna de la primera promoción del máster de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona. Pero pasar de las cuadrículas de tierra de Burgos a protagonizar las portadas de las revistas más prestigiosas se logra con hallazgos. Pasar de apenas 30 personas en la excavación del año 94 a más de 300 excavadores en el año 2021 o en el año 2018, como en esta fotografía, se consigue con docencia. ¿Pero es suficiente todo esto para convertir al proyecto Atapuerca en un motor de cambio de toda una región? Pues no, no es suficiente. Y ahí entramos en el tercer pilar de este gran proyecto. Lo que ha conseguido que Atapuerca se convierta en el motor de cambio de la región es el enorme trabajo de divulgación que directores, equipo de investigación, administraciones, todo el mundo en conjunto ha realizado en estos últimos 40 años. Y es a lo que Eudald Carbonell ya se refería con la socialización de la ciencia. Desde el principio, ya Emiliano en el año 76 tuvo claro que había que conectar con el territorio, que tenían que crear un estrecho vínculo con la ciudadanía de la región, que tenían que comprometerse con esa región y con sus habitantes, para que sintieran como suyo propio cualquiera de los hallazgos de Atapuerca, que sintieran Atapuerca como algo que les pertenecía, que no eran unos científicos que habían venido a un pueblecito de Burgos a excavar en verano, llevarse los huesos a Madrid, presentarlos en las universidades del resto del mundo, pero no hacer partícipes a los ciudadanos de ese pequeño pueblo. Y ese fue el gran acierto, porque consiguieron convertir el proyecto Atapuerca en lo que se conoce ahora como el universo Atapuerca. Y ahora os voy a explicar el universo Atapuerca, que no es sencillo. Hay todo un ecosistema increíble. Aquí tenéis en este gráfico un pequeño resumen de lo que sería el ecosistema del universo Atapuerca. En este ecosistema tenemos todos los medios que se han utilizado para difundir, para divulgar todos los hallazgos de Atapuerca. Se han utilizado muy inteligentemente y se han combinado todos entre sí. Y eso es lo que ha dado lugar al cambio. El hallazgo de la primera mandíbula humana encima de los huesos ya generó muchísima expectación en el año 76, cuando todavía no existía ni el proyecto Atapuerca. Generó tantísima expectación que incluso en el año 76 hubo un programa especial, o sea, un reportaje especial sobre Atapuerca en el informe semanal. Y en este fotograma que os muestro vemos a Emiliano Aguirre explicando pues, los primeros hallazgos de Atapuerca en el informe semanal del año 76. Sin embargo, como decía Emiliano, siempre quiso que los propios vecinos fueran conscientes de la importancia de las cuevas, para que fueran los primeros en protegerlas, en defenderlas y en difundirlas. Él quería deslocalizar la ciencia y llevarla de las ciudades a los pueblos. Y para ello, Emiliano, los actuales codirectores, todo el equipo de investigación, desde los años 70 hasta la actualidad, incluido esta conferencia que estoy dando yo hoy, han dedicado una gran cantidad de tiempo a dar conferencias para llevar esa ciencia a todo el mundo. Pero lo más novedoso fue que no lo hacían en las universidades o en las ciudades, sino que lo hacían en los pueblos.
era muy llamativo ver en los años 80 investigadores dando conferencias en Niveas de Atapuerca, en Olmos de Atapuerca, en el mismo pueblo de Atapuerca, en Burgos, que aunque es una ciudad, en los años 80 no dejaba de ser una ciudad de provincia pequeña a la que la ciencia pues tampoco llegaba mucho. Fue esta conexión entre la gente de la zona y los científicos tan enorme que incluso fue vital para que funcionara, para que el proyecto tuviera éxito, ya que en los primeros años, cuando el proyecto todavía no contaba con la financiación con la que dispone hoy en día, el apoyo local fue clave para que las excavaciones pudieran seguir realizándose, hasta el punto de que los vecinos alojaban a los investigadores en sus casas, les prestaban naves industriales o almacenes para poder guardar el material que se sacaba de las cuevas, o incluso les prestaban los motores que necesitaban para bombear el agua del río Arlanzón y poder lavar los sedimentos. Tal fue el impacto y la conexión entre la parte científica y la parte del territorio que en el año 91 se creó la Asociación Cultural de Amigos del Hombre de Ibeas y Atapuerca, por el empeño entre Emiliano Aguirre y un sacerdote vecino del pueblo de Ibeas. Aparte de la creación de esta asociación, que ya es una declaración de interés, también permitió el acercamiento entre Ibeas de Juarros y Atapuercas, dos localidades muy cercanas, pero que apenas tenían relación entre ellas, y sí en ocasiones bastante rivalidad. Y esta asociación permitió unir esfuerzos y unir localidades para que trabajasen juntas en la misma dirección. Pero es que no solamente intentaron unir pueblos y crear esta asociación para facilitar el trabajo de todos, sino que además se dieron cuenta del potencial económico que podía generar la musealización de estos yacimientos. Y así fue como se creó en el año 93 el aula Emiliano Aguirre. Fue el primer intento de musealización de los yacimientos y también fue bastante llamativo que este aula se crease de nuevo en Ibeas de Juarros, en una pequeña casa del pueblo que se cedió para poder crear este pequeño museo. Ya me perdonaréis por la foto, pero no he conseguido encontrar una de más calidad. Os podéis imaginar que esta foto pues tiene más de, bueno, unos 30 años. Pero, como decía, en el año 91 se creó la asociación, en el año 93 el aula Emiliano Aguirre, pero esto ya empezó a coger una magnitud enorme y se empezaron a dar cuenta de que necesitaban hacer algo más. Y así fue cuando empezó a gestarse lo que ahora conocemos como la Fundación Atapuerca, que como os he dicho antes, se creó en el año 99, y todo el sistema Atapuerca. El sistema Atapuerca, bueno, la Fundación Atapuerca, como decía, es una entidad sin ánimo de lucro que está en Ibeas de Juarros y sus objetivos son fundamentalmente tres. Apoyar al equipo de investigación de Atapuerca mediante la concesión de becas predoctorales y postdoctorales, es decir, apoyando también a ese segundo pilar docente, pero también mediante la gestión de la campaña de excavación que se realiza cada año. Ellos son los que preparan la logística de la excavación actualmente. Además, difunden las investigaciones y los hallazgos sobre la evolución a través del diseño y desarrollo de programas de divulgación científica y contribuyen a mejorar el entorno territorial en el que se enmarcan los yacimientos. El sistema Atapuerca está, como decía antes, compuesto también por el Museo de la Evolución Humana. Este ya sí que se localiza en Burgos, como os he dicho, forma parte del complejo Evolución Humana. Y en él podemos ver una reconstrucción de las terrazas del Arlanzón, el río que, como os he comentado al principio, es el origen de ese sistema kárstico en el que se encuentran las cavidades. Podemos aquí ver una imagen de la Galería de la Evolución, en la que tenemos reconstrucciones perfectas, preciosas, maravillosas, de cada uno de las especies, de los homínidos de nuestra evolución. Pero es que además el museo se ha convertido en un centro cultural que va más allá de la propia exposición permanente sobre evolución humana, sino que también tiene exposiciones temporales, en ocasiones directamente ligadas con el estudio de la prehistoria o de la evolución humana, como esta exposición que está actualmente en el museo y que se puede visitar de forma gratuita,
esta exposición es sobre los materiales, una historia sobre la evolución humana y los avances tecnológicos. Pero también tenemos exposiciones que nada tienen que ver con la prehistoria, como por ejemplo esta exposición que también está actualmente es visitable, sobre Ramón y Cajal. Pero es que además ofrecen una cantidad de actividades para niños y para no niños, o sea, para todas las edades, que es increíble. Actualmente, la mayoría de estas actividades, como podéis ver, se hacen online a través del Facebook del MEC o a través de su canal de YouTube. Aquí podéis ver que tenemos pues incluso convenios con los gimnasios de Burgos para poder hacer actividad física en el museo. Artistas en la prehistoria, mundo simbólico, taller circo, o sea, es que se abarca realmente todo, de forma que sea un centro cultural, un centro de encuentro en el que niños, mayores, turistas, todo el mundo tenga un lugar en el museo. Desde los que a la prehistoria hasta los que no les gusta, pero que sí que les gusta asistir a la presentación de un libro, por ejemplo. Se han hecho presentaciones de libros con algunos de los mejores escritores de este país. Se han hecho conferencias con algunos de los mejores investigadores del mundo. El programa cultural del museo es increíble. Pero es que luego además se apostó también por, como decía, la deslocalización de la ciencia. En Burgos se ha creado el sistema Atapuerca, que está conformado por el Museo de la Evolución, el Centro de Investigación y el Palacio de Congresos. En Ibeas se construyó la Fundación Atapuerca y la primera aula Emiliano Aguirre, ahora ya está cerrada. Centro de Arqueología Experimental, el CAREX. El CAREX es como un viaje al pasado. Tienes una reconstrucción de cómo era la vida en la prehistoria desde el Pleistoceno inferior hasta el Holoceno. Se hacen reconstrucciones, se han hecho reconstrucciones de las cabañas, como podéis ver aquí. Se hacen demostraciones de fuego, demostraciones de tiro con arco, demostraciones de pinturas rupestres. Y lo mejor de todo es que es totalmente interactivo, a excepción del fuego, que como es evidente lo hacen los monitores. Tú puedes tirar con arcos y flechas, con lanzas, puedes pintar tus propias pinturas en una pared hecha para la ocasión. Puedes entrar dentro de las cabañas, es totalmente interactivo. Tal es así que una de las reconstrucciones de este centro de arqueología experimental inspiró a Manuel Ríos San Martín, un guionista de series de televisión muy conocidas, como por ejemplo Compañeros, fue uno de los guionistas, le inspiró para escribir esta novela, La huella del mal, que también se presentó públicamente por primera vez en el Museo de la Evolución Humana. Y por último, el Centro de Acceso a los Yacimientos es un edificio que se encuentra antes de llegar a los yacimientos, en medio del campo, y es de comenzar la visita a los yacimientos. En este Centro de Acceso a los Yacimientos hay una pequeña exposición que cuenta toda la historia de los tiempos geológicos desde el Big Bang hasta nuestros días. Podemos ver una maqueta increíblemente bonita y bien hecha sobre cómo era la Sierra de Atapuerca en el momento en el que todavía funcionaba el ferrocarril. Hay una exposición sobre toda esta tradición minera de la zona y de las explotaciones mineras en las finales del siglo XIX. Al final lo que viene es a completar un poco todo este viaje en el tiempo que es Atapuerca, porque el proyecto Atapuerca no solamente se ha centrado en los hallazgos prehistóricos, sino que ha querido poner de manifiesto y poner en valor toda la historia de la región, porque la explotación minera es del siglo XIX, es bastante reciente. Sin embargo, también se expone en esta exposición para que todo el mundo conozca la evolución de un mismo territorio, cómo puede cambiar a lo largo del tiempo. Pero es que además Atapuerca, el universo Atapuerca, tiene sus propios canales de difusión, de divulgación. La Fundación Atapuerca publica el periódico de Atapuerca, del cual yo soy codirectora, porque gestionamos este periódico 3 miembros del equipo de Atapuerca. Y, por supuesto, todo esto coordinado por la Fundación. Esta publicación es mensual, hay solamente 3 números impresos, son los números de marzo, julio y noviembre, y el resto son digitales.
Se pueden conseguir de forma gratuita en la página web de la Fundación Atapuerca, se pueden descargar los PDFs, o también se pueden descargar a partir de la aplicación de la Fundación Atapuerca. Y es, digamos, la publicación propia del proyecto en el que se publican todo tipo de artículos de divulgación sobre cualquier hallazgo que se produzca en los yacimientos, pero también en cualquier otra parte del mundo que tenga relación con la evolución humana. Además, la Fundación Atapuerca tiene numerosos perfiles en redes sociales, como en Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, su propio canal de YouTube. Eso es la Fundación Atapuerca, pero es que luego el museo tiene los suyos propios. Al final, el Museo de la Evolución Humana y la Fundación Atapuerca son influencers en la ciudad de Burgos. Todo lo que ellos comparten se convierte en contenido trending topic. Tienen una cantidad de visitas a sus perfiles de redes sociales o a sus webs increíbles. Son unas plataformas de divulgación que llegan a miles y miles de personas. Pero también utilizan canales prestados. Aquí hay un error, no he cambiado esto, ¿vale? Canales prestados, es decir, también utilizan los periódicos, la radio, la televisión para dar mayor difusión todavía a todos sus hallazgos. No es raro encontrar en televisión noticias sobre Atapuerca. Las investigaciones del yacimiento de Atapuerca podrían aplicarse para estudiar la sordera o evidencias de presencia humana hace 600.000 años. Atapuerca, de repente el verano del coronavirus, hasta cuando tenemos una pandemia y no podemos trabajar con normalidad, somos noticia. Ahora, la semana pasada, el hallazgo o la publicación de este artículo sobre la audición humana, o sea, sobre la audición neandertal, salió en el telediario, en periodo de máxima audiencia. Los periódicos también se hacen eco constantemente de nuestras noticias. Ahora, en lo que va de 2001, tenemos aquí dos noticias. Neandertales, los humanos solitarios. Una entrevista a Juan Luis Arzuaga. De nuevo, la presencia humana en Atapuerca hace 600.000 años. Salimos en la portada de periódicos de la región, incluso periódicos especiales para los yacimientos, para hacer una campaña, o sea, un número especial sobre los yacimientos. Pero no hay que olvidar también el enorme esfuerzo que muchos miembros del equipo de investigación de Atapuerca han hecho durante 40 años, y es escribir libros. El formato más clásico, pero también el que también funciona muy bien. Es el más clásico, pero es el final el que más queda, porque las redes sociales al final son muy efímeras también. Aquí tenéis algunos ejemplos de libros que os he puesto. Libros más. Por ejemplo, este es uno de los más nuevos, el de Juan José Millas con Juan Luis Arzuaga. Esto es una guía gráfica de Atapuerca, es una guía casi para llevarla cuando vas a visitar los yacimientos. Tenemos libros infantiles, El clan de Atapuerca, libros que ahondan más en cuestiones más cognitivas o más filosóficas, libros que ahondan más sobre lo que es el sistema kárstico de Atapuerca. En fin, hay para todos los gustos. Libros incluso sobre el Museo de la Evolución. O sea, ya empezamos a tener libros sobre el propio sistema Atapuerca. Libros como el de José María, Persiguiendo un sueño, que es un libro precioso, con toda su colección privada de fotografías de los últimos 40 años. Un libro sobre la asociación Acaya. Es decir... 5 minutos, Davinia. Sí, ya acabo. El proyecto Atapuerca ha transformado completamente las poblaciones cercanas a los yacimientos, pero también la ciudad de Burgos y la provincia de Burgos. Ha sido un revulsivo a nivel turístico y cultural sin precedentes. Y la clave de todo esto ha sido la vinculación con el territorio y el apoyo ciudadano. La ciencia tiene que estar vinculada con el territorio en el que se genera esa ciencia. No puede ir por libre. Si queremos que se convierta en un motor de desarrollo, claro. Burgos se atrevió a vincular la ciencia a su patrimonio, hasta convertir la arqueología en el motor de desarrollo económico y social de la ciudad y de la provincia. Hay muchos que hablan del milagro de Atapuerca, pero el milagro de Atapuerca no existe. El milagro de Atapuerca no es más que la investigación científica durante más de 40 años compartida con la sociedad. Ese es el milagro de Atapuerca. Investigación vinculada con la sociedad. Y bueno, aquí lo dejo ya y si queréis hacer alguna pregunta, no sé, creo que queda poco tiempo, ¿no?
Brutal, brutal. Yo no esperaba, te lo juro, ¿eh? El día que te llamé esperaba muchas cosas, pero lo que no esperaba que hicieras Sí. un trabajo para nosotros, porque además esto lo has hecho para nosotros. No has hablado en ningún momento de tus piedras. No, porque no era el objetivo de la charla. No, no, pero no lo esperaba, brutal. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta que no sé si Dime. sabes tú. ¿Cuánto, sabes? Imagino que porque se han publicado varias veces, yo sé Ujú. que el museo y todo el entramado que nos has explicado quedó amortizado en el año 2012, 3 años después de la inversión ya quedó totalmente amortizado en impacto directo económico, no en el indirecto, solo en el directo que en 2015 había generado más de 100 millones de euros para la provincia de Burgos. ¿Hay datos económicos de ese impacto a 2021? Supongo que sí que los hay. De hecho, me vais a disculpar, era algo que quería haber puesto en la conferencia, pero me ha sido imposible recabar toda esa información porque es muy complicado. Al final yo no me dedico a esto y no sé, hubiera tenido que preguntar quizá a la fundación, supongo que sí que tiene datos, o Ujú. incluso al ayuntamiento podría haber preguntado. Eh, yo no tengo esas cifras, no las puedo compartir porque no las tengo. Lo que sí que sé es que no hace falta más que dar un paseo por Burgos para ver que Atapuerca está en todas partes. Si queréis, Incluso hay una bombonería, una chocolatería de las más famosas de Burgos. No sé si procede decir el nombre por no sí, hacer sí, sí, publicidad. por supuesto, Es sí puedo. es la pastelería Juarreño, que Ujú. tiene 3 pastelerías en Burgos, es una pastelería tradicional de la ciudad. Hace bombones con forma de bifaces desde hace más de 10 años y son un top ventas. Yo cuando vivía en París llevaba bombones con forma de bifaces a los franceses, Mm. porque la gente aquí se adapta. O sea, hay mucha gente que a lo mejor no ha estado nunca, porque a mí me sorprende, pero hay gente que todavía no los ha visitado los yacimientos. Pero todo el mundo los conoce y no se los toques porque te pegan. O sea, Sí, sí. Atapuerca lo tiene muy arraigado y hay institutos que se llaman Sierra de Atapuerca, el Paseo Sierra de Atapuerca. eh, Hay una calle que se llama Emiliano Aguirre, en honor a Emiliano. O sea, es que la impronta de Atapuerca está en todas partes. Librerías que se llaman Evolución. Sí, O sí. sea, quiero decir, de una forma u otra, indirecta o directamente, Atapuerca está en todas partes. Mm. Incluso yo, ya os digo, no puedo dar la cifra, pero hace no mucho leí que la Catedral de Burgos había dejado de ser el monumento más visitado de Burgos para pasar a serlo el complejo Atapuerca. Lo que es el Verena Iglesias, has levantado la mano. Si la has levantado, actívate el sonido y haz la pregunta directamente, no hay ningún problema. Yo cuando te doy datos. Bueno, te he visto que has puesto el logo, pero Atapuerca es patrimonio de la humanidad, por supuesto. Sabéis que en Burgos tenemos otro patrimonio de la humanidad, aunque lo están no, hay discutiendo tres, ahora. tenemos tres. Bueno, sí, gracias. Pero yo empecé a trabajar en el Camino del Cid en el año 1994. Han pasado de entonces muchísimos años, más de los que me hubiera gustado. Y ya os digo yo que el impacto, a pesar de que este año se ha hecho una serie, malísima por cierto, muy bien históricamente, pero mal interpretada para mi gusto, no ha causado el impacto que ha causado Atapuerca. De los viajeros que nosotros llevamos, cada año llevamos muchos viajeros, el coste para ello pues es X, lo que se acaba dejando la gente en Burgos, porque cuando estás a gusto en un sitio, cuando ves reflejado aquello para lo que has ido a buscar, también lo notas cuando vas a cenar, cuando vas a comer o cuando vas a comprar bifaces de chocolate, ¿no? Se Sí. nota el impacto económico ese que a veces se estudia, pero no se suele dar cifras muy exactas, yo creo que es importantísima. ¿Querías hacer una pregunta? ¿Quién yo? No, no, que había Ah, alguien, Miquel Rafa, bueno, tienes a Miquel Rafa por aquí accediendo a la sala también, otro profesor ilustre, otra gran persona, viajero espectacular. ¿Alguien quiere hacer? Querían las chicas de Silvia, Sara, ¿queríais hacer alguna pregunta desde Vigo? Que os he visto por ahí escribiendo en el chat. Implicación es fundamental, nos dicen desde Vigo. a ver, que intento ver el chat.
Ahora estoy empezando a leer, sí. No, nos Es que dicen que la implicación, que es lo que nosotros trabajamos, es mm, fundamental en todos estos proyectos. sí, es que, por ejemplo, yo me gustaría, sin ánimo de ofender a nadie y de desmerecer nada, por ejemplo, en la cordillera Cantábrica hay, creo que son 10 cuevas, Patrimonio de la Humanidad, por las pinturas rupestres. O sea, Ujú, es brutal lo que tienen en Cantabria, en Asturias, Cantabria, en toda la cordillera Cantábrica. Sin embargo, no hay ese impacto, no se ha vivido ese impacto en la región como en Atapuerca. Y yo creo que es, pues bueno, pues porque no ha habido este programa de socialización de la ciencia que sí que comenzó ya Emiliano en el año 78 y que supo transmitir a todo su equipo, incluidos los actuales directores, que ellos ya lo han elevado a la máxima potencia, ¿no? Ellos han sabido coger esas enseñanzas de Emiliano y mejorarlo infinitamente. ujú. Entonces yo creo que no siempre es que los hallazgos están ahí y es evidente que sin hallazgos no se puede conseguir nada, pero que no lo son todo. Que tú puedes tener 10 patrimonios de la humanidad, pero si no sabes divulgarlos, si no sabes hacerlo llegar a la gente, si no sabes conectar con la sociedad de esa región, no vas a conseguir el impacto que se ha conseguido en Atapuerca. Es que Atapuerca es un ejemplo de estudio. Actualmente, no lo he puesto en el PowerPoint, pero la Universidad Isabel I, aquí en Burgos, ahora tiene un máster de divulgación y comunicación de la ciencia. Y una de las asignaturas que se imparte en ese máster es el ejemplo de el proyecto Atapuerca como modelo de divulgación. Ujú. O sea, para que veamos un poco el impacto de Atapuerca. La Atapuerca. Doctora Davinia Monero, doctora en geocronología y especialista en el cuaternario, que hoy se ha convertido en profesora de ecoturismo y de repercusión económica de un proyecto científico en una comarca, en una región, Castilla-León, porque no olvidemos que eso ha impactado en toda la región, porque Sí, se va a Burgos, después va a Palencia y de Palencia después va a León, o si no se va a Avi, pero vamos, que ha hecho un impacto económico. Era lo que buscábamos, lo que queríamos. Davinia, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. bueno, me alegro de haber conseguido lo que buscabas.